Hoy vamos a hablar del impresionismo musical y desde luego parece que el tiempo está de acuerdo. El impresionismo es un movimiento de finales del siglo XIX muy vinculado a la pintura francesa. Si hasta ahora, sobre todo a partir del romanticismo, hablábamos de sentimientos y emociones, en el impresionismo hablaremos de sensaciones. A nivel armónico se buscarán nuevos recursos. Bueno, nuevos. Más bien se recuperarán algunos recursos antiguos. Algunos elementos de la música medieval, algunos elementos de culturas que ellos consideraban exóticas, algunos elementos de músicas orientales. Y creo que ya es hora de hablar de algunos autores importantes. Si hablamos de impresionismo, es imprescindible nombrar a Debussy. Debussy fue un gran admirador de Monet, de Renoir y de la poesía simbolista. Por tanto, aprovecho para recordar la forma de entender el arte que tenía el impresionismo, la música como medio para generar sensaciones. Y vamos a escuchar otra obra de Debussy, esta vez para orquesta. Se titula Preludio a la siesta de un fauno. Un fauno era como un personaje mitológico que vivía en los bosques con las ninfas. Ahora, antes de escuchar la canción, quiero que penséis. Preludio a la siesta de un fauno. Y es hora de hablar de Satie. Satie era la típica persona excéntrica a la que le encanta saltarse las normas. Una persona que no veía nada peor que seguir las normas sociales. Solo decir que hasta fue músico de cabaret. Él se considerará único y desde luego buscará serlo. Seguro que todos alguna vez habéis escuchado la Gymnopédie número 1 de Satie. Se trata de unas danzas griegas, bueno, más bien como Satie se imaginaba que eran estas danzas griegas. Y aprovecho para invitaros a escuchar las Nociens de Satie. ¿Qué sensaciones os provoca escuchar estas danzas? Y ahora es hora de hablar de Ravel. Ravel es un músico que se encuentra entre el impresionismo y el neoclasicismo. Es también un músico francés e hizo grandes aportaciones a la música de orquesta. Y ahora sí, vamos a escuchar un poco del famosísimo Bolero de Ravel. Una obra, bolero, que tiene clarísimas influencias españolas.
Por último, nombraremos, porque hay que nombrarlos, a unos músicos de los que ya hemos hablado. Los nacionalistas del siglo XX españoles. También tienen influencias impresionistas. Desde luego, tuvieron influencias de Debussy y de los franceses, aunque no se pueden considerar propiamente impresionistas, al menos yo no los considero como tal. Pero si quieres saber un poquito más de nacionalismo del siglo XX español, pues aquí tienes el vídeo que hice al respecto. Y creo que ya tenemos suficiente impresionismo por hoy. ¿Que te has quedado con ganas de más? Aquí tienes una lista de reproducción con todos los vídeos de historia de la música que he hecho, empezando desde la Edad Media hasta nuestros días. Y aquí abajo, también te dejo otra lista de reproducción con una pequeña selección que he hecho yo de canciones impresionistas. Y esto es todo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita. Si tienes alguna sugerencia, escríbemela en los comentarios. Estaré encantado de leerla. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene.